Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Rosario Robles es la primera exsecretaria de Estado en enfrentar investigaciones por su presunta participación en el esquema de desvío de recursos conocido como la estafa maestra. Pero no es la única. Según la investigación publicada en 2017, otros 10 secretarios de Estado también estuvieron involucrados. ¿Dónde están las investigaciones contra estos presuntos involucrados? Ayer Santiago Nieto anunció que prepara nuevas acusaciones contra Rosario Robles, que dice que ella misma se dice presa política. ¿Es así? Veamos el contexto. Hacienda prepara una nueva denuncia contra Rosario Robles. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que la dependencia detectó 105 contratos adicionales por más de 800 millones de pesos que Robles y sus principales colaboradores firmaron. El 8 de agosto, la Fiscalía General de la República imputó a la exsecretaria el delito de ejercicio indebido del servicio público. Robles es acusada de presunta omisión al no denunciar actos ejecutados por terceros que podrían causar un daño por 5,073,369,846 pesos. Nosotros estaremos por presentar de forma pronta una nueva denuncia sobre los casos que estamos en este momento analizando. Nieto explicó que esos contratos fueron la base para congelar 7 cuentas bancarias de 6 exfuncionarios cercanos a Robles con montos que van de los 4 a los 12 millones de pesos. Dijo también que solicitó información a unidades de inteligencia de otros países sobre la existencia de cuentas relacionadas con la exsecretaria y sus colaboradores, pero se negó a precisar si se investiga al expresidente Enrique Peña Nieto y al excandidato José Antonio Meade. Yo veo es un enorme trabajo que viene por delante. Desde este martes, Robles se encuentra en prisión preventiva en el penal de Santa Marta, Catitla, por orden de un juez. El juez le dio hasta el 16 de agosto para presentar notariada el acta de entrega de la titularidad de Sedesol a José Antonio Meade y que el Ministerio Público Federal determine si se inicia una investigación contra el ex candidato presidencial. Robles declaró en su audiencia que informó al expresidente Enrique Peña Nieto sobre el desvío telefónicamente a través de la llamada Línea Roja. En septiembre de 2017, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción detectaron un esquema de desvío de recursos a través de contratos a 8 universidades públicas. Según la investigación, los titulares de 11 dependencias participaron, además de 110 funcionarios de diferentes dependencias. La investigación contra Robles es producto de una demanda entablada contra los funcionarios de la entonces Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, también ayer lo platicábamos con sus colegas de martes y jueves, son los temas que están dominando la semana. Sin duda hay nuevas pruebas en contra de Rosario Robles, pero ¿qué pasa con los demás, no? Mucho en redes sociales se ha discutido sobre qué pasa, por ejemplo, con el traspaso del poder entre Rosario Robles y José Antonio Meade, qué pasa si el presidente Peña Nieto estaba o no bajo el conocimiento de que estaba ocurriendo todo esto, qué pasa si Rosario Robles empieza a hablar. Alfredo Lecona, tú le has dado mucho seguimiento a este tema, has traído muchas veces el libro La estafa maestra, lo has... Se me olvidó hoy. ¿Hoy se te olvidó? ¿Hoy no lo traes? ¿Cómo lo estás viendo? Pues interesante, creo que todos los desvíos, y podemos hablar de lo que está sucediendo esta semana, pero todos los desvíos llevan a Enrique Peña Nieto, ¿no? Y en este desastre que se ha generado en las declaraciones encontradas entre la defensa de Rosario Robles, la visita esta de Meade ayer a Los Pinos, o sea, entre todo esto se está generando un clima en el que por lo menos estamos entendiendo muy bien como sociedad que esto no es una acción aislada, que esto no es una acción de una funcionaria o de un y su oficial mayor, para beneficiarse a ellos mismos. Esto obedece a un sistema muy complejo en el que se toleraba que se hicieran este tipo de cosas, este tipo de desvíos, contratando universidades que subcontrataban a su vez a otras empresas para hacerse de recursos públicos, que aquí la pregunta es ¿dónde están esos recursos públicos? ¿A dónde fueron? Lo decía Fer la vez que tocamos el tema hace un par de semanas en esta mesa, y yo también lo creo, las campañas electorales es un gran horizonte para explorar qué se hacía con estos miles de millones de pesos que se desviaban de las secretarías. Y a mí me da mucha risa, o sea, entre risa y una emoción y un coraje, una mezcla de esos sentimientos, ver cómo tenemos que entender que el delito por el que se está juzgando a Rosario Robles, que la Fiscalía quiere imputarle a Rosario Robles es el de ejercicio indebido de la función pública. Lo cual bastaría, podríamos decirlo para que se entienda, con que Rosario Robles comprobara ante un juez que le dio aviso a Enrique Peña Nieto de que todo esto estaba sucediendo, ¿no? Pero una cosa es lo que está sucediendo en el juicio,
Otra cosa es lo que sale la defensa a explicar a los medios de comunicación, donde hasta exculpan al presidente. Ayer decía Ricardo Rafael, pues quién sabe para quién trabaja la defensa, quién está pagando la defensa de Rosario Robles. Con declaraciones completas y absolutamente distintas al mismo tiempo a distintos medios. Así es, y ahora nuestra querida Alma Delia ahorita me aclaraba que no, o sea, en el juicio, si seguimos las crónicas de los reporteros que han estado dando puntual seguimiento a las audiencias del caso, parece ser que en la defensa, o sea, en el juicio formal, sí están tratando de comprobar que le avisaron al presidente Enrique Peña Nieto. Y hay otro debate aparte, que es el que más me da gusto estar viendo, que es el que está sucediendo con los funcionarios que llevaron a cabo esta investigación. En su momento, los funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación. Recordemos que Juan Manuel Portal, que salió al final a la mala y a todo el equipo lo echaron, con culpa y carga también, aparte de diputados de Morena, con el nuevo nombramiento del Auditor Superior de la Federación actual, está hablando ya de los momentos en los que él mismo le dijo al presidente Enrique Peña Nieto que todo esto estaba sucediendo en estas secretarías. Casi hasta con el lujo de detalle de decir que el presidente le dijo, no, pues qué barbaridad, y tomaba notas. El punto es, Enrique Peña Nieto, por supuesto que estaba enterado de esto. José Antonio Meade, ahora sabemos que es muy probable que esté enterado de todo esto, y pues, insisto, todos los desvíos llevan a Peña, y ese es el horizonte que debemos de poner. Ahora, hay quien dice que esto evidencia que no hay pacto realmente entre Morena y PRI. ¿Cómo lo saben? ¿De verdad sí? Es que yo se los he dicho una y otra vez, el presidente jamás mintió. Él dijo que él no se iba a dedicar como presidente de la República a perseguir a nadie, pero también dijo que jamás iba a dar instrucciones ni a la Fiscalía, ni a la PGR, a la Fiscalía, ni a la Unidad de Inteligencia Financiera. Que hoy lo hizo, más o menos, porque él no ha dado instrucción para detener investigaciones ni para desviarlas hacia un personaje. Pero ayer Santiago Nieto sale a decir que sí está ampliando la investigación y el presidente dice que no. Pero él nada más le va para ampliar información solamente para que le entregue. Y el propio Andrés Manuel siempre lo dijo. Este tipo de tramas de corrupción no son desde pequeños funcionarios. No pudo haber sucedido nada de esto sin que la cabeza supiera. Y siempre lo dijo Andrés Manuel. Entonces, por supuesto que el presidente está enfocado en hacer política pública, en implementar su proyecto de nación y en trabajar por su programa. Pero hay especialistas encargados en los temas y no les está poniendo el pie, que trabajen, que hagan su chamba y que se armen los expedientes como debe ser y que se haga justicia. Lisa. Yo un poco quería volver a la nota porque me parece que el que lo explicitó perfectamente hoy en la mañana en su columna fue Salvador Camarena. No estamos aquí concentrándonos sobre la figura de Rosario Robles y de la Sedesol, pero digamos otras 10 dependencias se documentó que había desvíos multimillonarios, ¿no? En primer lugar estaba Pemex, según leo la lista. Segundo lugar era Sedesol, tercero Banobras, luego el tema de registro agrario, la SEP, el Fobiste, en fin, un montón de otras dependencias en donde sus titulares previos de la administración anterior están durmiendo tan tranquilos, o quizá no duermen tan tranquilos, pero no están siendo ni señalados públicamente ni siendo vinculados a proceso como parte de esta investigación. Y entonces me parece muy importante que como sociedad demos la batalla para exigir que esta investigación que se está dando en el caso de Sedesol llegue a sus últimas consecuencias también en el resto de las otras dependencias. Segunda cosa que quería decir, pues una felicitación de verdad nuevamente al periodismo de investigación y al trabajo de la sociedad civil. Me parece particularmente importante, sobre todo porque recordemos que cuando esto salió, el mismo José Antonio Meade les dijo que se habían excedido en su derecho de libertad de expresión al sacar los informes de la Auditoría Superior de la Federación. Y entonces, frente a esa afrenta, cuando todavía estaban en el poder, me parece que es particularmente importante volverlo a reivindicar y volver a decir que gracias a que tenemos ese derecho se hicieron más de 2.400 solicitudes de información pública a partir de la cual se pudo realizar esto. De manera que esto no acaba con la felicitación a Animal Político y a MSCI, sino también pone nuevamente en el foco la importancia de tener un INAI sólido, autónomo, eficiente, capaz de dar esa rendición de cuentas y esa transparencia. Y una Auditoría Superior de la Federación, perdón, porque... Y a eso iba, ¿no? Y, o sea, las instituciones, hubo instituciones del gobierno mexicano que con todo y el peñismo funcionaron de alguna manera, ¿no? A pesar de... Para que pudiéramos conocer, y a pesar de estos líderes de secretarías y de presidencia, pudimos conocer o pudimos armar el caso, y entonces me parece importantísimo defenderlas hacia adelante.
La última cosa en la que sí quiero quizás hacer un comentario muy breve es el tema de la vinculación al proceso de Rosario Robles, ¿no? Nuevamente tenemos una persona que está en prisión preventiva automática cuando la acusación inicial no necesariamente lo ameritaba. Se hizo la carga de prueba por el tema de que dio un domicilio falso por el tema de la licencia. A mí lo que me parece es que tenemos que tener en este caso, a diferencia de lo que vivimos en el caso de Duarte, muchísima diligencia en la investigación, la vinculación a proceso y el juicio, para que si hay responsabilidades, esas se sancionen y no terminemos viendo, ¿no?, que originalmente podíamos haberlo acusado por una cosa y luego terminamos acusándolo porque se robó los cacahuates de la mesa del canciller, ¿no? Quería hacer caso. Sí, yo no creo que esto implique que no había un pacto de impunidad entre este gobierno y el anterior. Creo que puede significar que a este gobierno no le está importando un supuesto pacto si es que hubiera habido. Y eso está muy bien, ¿no? Me parece muy bien que en el caso de que hubiera un pacto de que no se iba a perseguir y se esté persiguiendo, creo que está muy bien. Me parece que en términos políticos y simbólicos, lo que está pasando no tiene precedentes, ¿no? Nunca habíamos visto que se estuvieran investigando, vinculando a proceso personajes de este nivel, empresarios, secretarios de Estado, abogados, ¿no?, de los que todo mundo, universidades públicas, ¿no?, de las que todo mundo en la vida cotidiana habla y sabe que hay casos de corrupción y dice que hay casos de corrupción y es popularmente conocido, pero nunca llegan a un juicio. Hoy estamos viendo que esto está sucediendo y me parece que es una buena noticia, que también es un mensaje para los propios funcionarios del gobierno de Andrés Manuel, haciéndoles saber pues que si hacen algo mal, si no es en este gobierno, el próximo gobierno puede ir tras ellos y eso sí creo que es un mensaje que puede empezar a cambiar conductas y puede empezar a cambiar una cultura. Ahora, dicho esto, me gustaría ir a este último punto que mencionaba Lisa, que es el debido proceso, y no el debido proceso como un abstracto que hace que los delincuentes salgan de la cárcel, sino el debido proceso como el que justo se tiene que seguir para que lleguen los delincuentes a la cárcel y que no haya inocentes en las cárceles. La prisión preventiva en este país ha sido constantemente utilizada como un mecanismo para meter a gente a la cárcel inocente, sin sentencia. Nuestras cárceles están llenas de gente que todavía no ha sido sentenciada. Y me parece muy delicado que particularmente en casos como este, que tienen una relevancia mediática, a las autoridades parezca que no les importa, que buscan cualquier pretexto para conseguir estas órdenes, ¿no?, de prisión. Y creo que sí se tendría que cuidar mucho más. Por un lado esto. En segundo lugar, todo este debate que se está dando en medios, ¿no?, que sale la Unidad de Inteligencia Financiera, que en realidad no es parte en el juicio, no es un colaborador de la Fiscalía, ¿no?, saliendo a dar montos y cifras sin que la defensa pueda decir lo mismo ante la opinión pública, ¿no?, generando una serie de inconsistencias que eventualmente en un proceso pueden tumbar el caso completo y que se le esté vinculando por justamente un delito que no parece ser el grave, ¿no? El grave es la malversación de fondos, el grave sería el lavado de dinero que se haya utilizado para campañas políticas y que hoy todavía no pareciera que hay elementos para sustentar un caso sobre lo que realmente pasó. Algo se tiene que hacer en el sistema de fiscalización de campañas políticas, algo se tiene que hacer con el sistema financiero, con las adjudicaciones directas, algo se tiene que hacer con el sistema de transparencia para que en realidad se pueda meter a la cárcel por lo que hizo la gente, ¿no?, los funcionarios, como pasó en el caso del Bester, ¿no? Bueno, tema que no se va a concluir, ya se acabó el tiempo de este bloque, lamentablemente. Tenía las manos levantadas tanto de Eder como de Alfredo, pero tenemos que hacer una pausa para regresar a hablar del otro tema de la semana, el tema en donde Alejandro Moreno recibió ya su constancia de mayoría en las elecciones internas del PRI. Arrasó, partido que ahora encabezará en unos días, pero podrá revivirlo cuando su elección fue duramente cuestionada. Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.